con todo buen ánimo, ojalá y la oposición pueda salir de la crisis en la que se encuentra. Porque a México le hace falta una buena oposición. Una alternativa. Y lo digo en serio, ¿no? Sí, yo he visto una oposición desesperada, una oposición que descalifica, una oposición poco propositiva, una oposición en crisis. Cuando veo a Movimiento Ciudadano, pues lo único bueno que le veo son los jingles, es decir, estas músicas que son muy pegajosas, pero nada más, ¿no? Cuando volteo a ver Acción Nacional, que es el PRI y el PAN juntos, ¿no? Pues veo lamentablemente un partido que está derrotado moralmente, que sigue eligiendo a líderes que pues no le ayudan mucho, ¿no? Y por eso mi deseo, y es de veras un deseo honesto, es que le vaya bien a la oposición y ojalá y corrija el rumbo, porque lo peor que le puede pasar a la oposición es que la oposición quede en espacios de gente que promueve ideas de extrema o extremas, ya ha sucedido en otros países. Y creo que al PAN y al PRI, por ejemplo, le están quitando el espacio personajes y figuras, ¿no? Que están desesperadas, quizás, o sea, su militancia está desesperada porque no ve que hagan absolutamente nada. Así que mi deseo es que ojalá y puedan reinventarse. Ahora, ustedes no tienen oposición enfrente, pero ¿qué tal adentro? No, yo ¿Cómo que no tiene oposición enfrente? Digo, Nacho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? pasó? Perdóname, no hay. No, sí hay. Lo que pasa es que Arturo Ávila, ahora sí, amigos, de una manera tranquila, de una manera formal, casi diciendo, es época navideña, vamos a bajar los ánimos, ya el próximo año nos empezamos a dar con todo. Y lo que dice Arturo Ávila es lo que la mayoría de mexicanos desea. Desea una oposición que pueda presentar alguna otra alternativa, si la alternativa que presenta el gobierno actual, el gobierno de nuestra presidenta Sheinbaum, pudiera tener mejoras. Pero no, la oposición actual, ¿qué hace? Contradecir, atacar, no presenta absolutamente nada. E imagínense qué tan grave está la situación que le dice a Movimiento Ciudadano, por dedazo, están eligiendo a Maines. Lo único que bueno que tienes es la musiquita de tus spots para buscar candidatos o buscar gente que vote por tu candidato. Y hasta Azucena Uresti se lo dice. Me perdonan, pero no existe oposición. Amigos, ¿de qué manera humillan tanto a Gibran como a Federico Doring? Los prianistas y los emesistas de plano después de esto van a acabar amargados el día. Bienvenidos a Radar Informa, amigos. Espero que se la estén pasando bastante bien. Y agradezco que estén con nosotros para ver el siguiente contenido. Vean la manera y el tamaño de humillación que se llevaron este día. No hay nada. platicábamos de eso porque tu consejo es... Por cierto, hoy elige Movimiento Ciudadano dirigente, y Sí. no hay ruido, no hay nada. Platicábamos de eso porque tu consejo o asamblea es de 10 a 3 en simultáneo con la sesión de la Cámara. O sea, van a estar, como es semipresencial, muchos de ellos pues van a estar con el celular, más en el evento partista que en la Cámara, pero pues se les empalmaron las dos cosas en simultáneo. Pero también me llama mucho la atención que no hay una diferencia en el proceso de elección con el resto de los partidos, ¿no? Que tanto se critica por parte de Movimiento Ciudadano. Sí, la verdad es que llama mucho la O sea, atención. tampoco es que qué bárbaro, Gibran, bienvenido, Ahí que voy qué Gibran con democrático. tenis. Ahora sí, de color naranja, listo para su convención. Eso. Tiene que ir a pasar lista. Oye, que tampoco es así que tú ves qué bruto, qué democrática la elección del dirigente de MC. Tenemos una tradición en la izquierda del centralismo democrático, de la democracia dirigida, etcétera, etcétera. Pero además, hubo una deliberación muy importante antes. Tú no creas que... No, ¿qué fue dedazo de Dante Delgado? No. No. A ver. ¿Verdad? A ver. Por supuesto que sí. Por supuesto que hay un reconocimiento de la dirigencia al papel que jugó nuestro primer candidato a la presidencia de la República. Y eso se lo reconocemos todos. Además porque tuvo números históricos para el partido, multiplicó por 5 Entonces, los números del partido. Entonces, de ahí ya tenía un reconocimiento más o menos general. Y los sectores que no tenían o que no le tenían ese reconocimiento, pues fueron hablando, no solamente con él, con la dirigencia actual, hasta que se llegó al consenso. Lo que pasa es que transitamos esto en armonía. Y es mucha salida. Sí, fíjate que sí, esa es una de las lecciones. A mí la verdad me llamó mucho la atención porque importa, o sea, MC se vende como si fuera una posibilidad real de oposición frente al PAN y frente al PRI, y la verdad hicieron lo mismo. No, fíjate que... No, ¿qué pasó? No, perdón. Nosotros sí tuvimos elección, tuvimos pero debate. consejeros, A ver, ¿cuántos militantes? pero militantes, pero además ellos funcionan con padroneros. No es cierto. Y Federico lo sabe y yo lo he escuchado en otros foros reclamarle a los padroneros. A ver, ¿cuántos votaron? ¿Cuántos eran? ¿300,000? Sí, votaron. No, bien poquitos, 40,000, una cosa. Pero como sea, aquí nadie puede decir que la competencia entre Adriana y Jorge no fue de veras, fue legítima. No, fue pareja. A ver, tan el mecanismo está a la mano de cualquiera que Xóchitl, con esos mismos adjetivos de los padroneros, no era la candidata de la dirigencia. El candidato de la dirigencia era Santiago Krill. Y Xóchitl le arrebató en un mecanismo a los partidos por aclamación una candidatura. Esa misma oportunidad. Claudio X González fue el que se la arrebató. No es cierto, no es cierto. No. Es que, no. Sí. Eso no es cierto. Pero déjame nada más una Dime cuántos votaron en el PAN. cerca de 100,000, 94,000. Pero el punto es Bueno, a ver. el siguiente.
Nosotros sí tuvimos contienda interna, nosotros no tuvimos candidato único, nosotros, si se hay o no resultados avasalladores, eso tiene que ver con los candidatos y su capacidad de convocatoria. Jorge es un cuate que fue dirigente nacional juvenil, conoce el relevo generacional que está viviendo el PAN hace 15 años. Nosotros, a diferencia de estos dos compañeros, ¿no? Son los únicos partidos donde hubo candidato único. Hasta en el PRI de Alito hubo un contrincante contra Alito. Aquí son los dos únicos, el candidato ¿no? único. Vietnamitas, donde no hay más que un único candidato. ¿Qué me dices Claro, aquí la diferencia es el hijo de ya sabes quién y Déjenme el ver. hijo putativo de A ver, ya sabes quién. todos cogían del mismo pie. En nuestro caso hay perdónenme. un candidato Elegido por favorito, Dantela. favorito. Elegido por Dantela. Vamos apenas hoy, o sea, de aquí me voy para la convención, Ay, no, a ya aprobar sé. los registros de los candidatos que se presentan. ¿Cuáles? Pues No, vamos a ver todas. ¿Cómo que ya lo plancharon todo y que te hicieron filas? Hay armonía y Arturo, ¿lo estás disfrutando? nosotros Sí, esperamos que en esa armonía que se ha tejido, los otros candidatos que se presenten, pues declinen por Jorge Álvarez Maínez. Wow. Ojalá. Con Andy, sí, Ojalá. Wow, acá A en ver, Morena. yo quisiera- Yo, ¿qué pasó? Estamos chupando Quisiera tranquilo. decir algo, y lo digo de veras, con todo buen ánimo. Ojalá y la oposición pueda salir de la crisis en la que se encuentra. Porque a México le hace falta una buena oposición. Una alternativa. Y lo digo en serio, ¿no? Sí, Yo también he visto creo. una oposición desesperada, una oposición que descalifica, una oposición poco propositiva, una oposición en crisis. Cuando veo a Movimiento Ciudadano, pues lo único bueno que le veo son los jingles, es decir, estas músicas que son Muy buena muy pegajosas, pero nada más, ¿no? Cuando volteo a ver Acción Nacional, que es el PRI y el PAN juntos, ¿no? Pues veo lamentablemente un partido que está derrotado moralmente, que sigue eligiendo a líderes que pues no le ayudan mucho, ¿no? Y por eso mi deseo, y es de veras un deseo honesto, es que le vaya bien a la oposición y ojalá y corrija el rumbo, porque Ustedes- lo peor que le puede pasar a la oposición es que la oposición quede en espacios de gente que promueve ideas de extrema o extremas, ya ha sucedido en otros países. Y creo que al PAN y al PRI, por ejemplo, le están quitando el espacio personajes y figuras, ¿Cómo? ¿no? Que están desesperadas, quizás, o sea, su militancia está desesperada porque no ve que hagan absolutamente nada. Así que mi deseo es que ojalá y puedan reinventarse. Ahora, ustedes no tienen oposición enfrente, pero ¿qué tal adentro? No, A ver, ¿cómo que no tiene oposición enfrente? Digo, Acho, ¿qué perdóname, pasó? no, ¿Qué pasó? Perdóname, no hay. No, sí hay. Lo que pasa es que el tamaño de la mayoría artificial hace que los debates no tengan suficiente visibilidad, porque tenemos muy pocas intervenciones. Aritméticamente tenemos muy pocas contra la mayoría artificial. Pero si alguien se toma el tiempo de ver todas las sesiones, por supuesto que hay debate, por supuesto que Pero hay esa no es oposición. oposición, A ver, sí. no se da en el debate en el Congreso. Bueno, Sí, si no pero, fuera pero también cuando Andrés Hay Manuel era muchos oposición, como tú, gente muy pero cuando Andrés brillante, Manuel era como oposición tenía condiciones similares. Tenía a veces, cuando empezó con Morena, cuando yo fui diputado fue a la 63 y Morena nació en el país, no eran suficientes para incidir en las votaciones, ¿no? Pero hicieron su trabajo de oposición y nosotros tenemos más que los que tuvo en su momento, en ese momento Morena en 2015. Entonces, lo que pasa es que el candidato, López Obrador, es un fenómeno electoral. Claro. Él, no el movimiento, él. Nosotros lo que ¿Cuántos tenemos es más que militantes opinión tienen, ellos en Arturo? 2015. Yo no sé cuántos hay oposición. Tenemos una meta, 3.5, ¿cuántos tienes? tenemos una meta A ver, de llegar, 2 millones es lo que de se llegar, dice público, pero el padrón registrado ante el INE sigue siendo el mismo padrón de fundadores. Entonces, pues pueden decir lo que quieran en la ¿Cuántos dirigencia. 400,000. tenemos una Pues un meta. padrón de 400,000. No es correcto. Tenemos ¿De dos cuántos millones de hay? militantes. La audiencia Pues a lo busca mejor, el a lo INE. mejor no está actualizado, pero tenemos más de 2 millones de militantes y la meta de toda la militancia en este año es llegar a 10 millones de personas credencializadas, credencializadas ¿Hay algún partido en en el todo mundo que tenga ese número? Nadie, Sí, absolutamente En no lo hay. el partido gobernante de Narendra Modi en la India, el Partido Comunista Chino, desde luego, ¿no? Y Bueno, habrá ojalá dos. traigan los registros, Gibran, la próxima vez que... Sí, es que es venga interesante, mira, por porque, A ver, bueno, lo googleamos. ¿No? a ver, sí, ya creo que en producción están, pero les faltan manos, ya los vi. A ver. Azucena, mientras googlea... Espérame, es que sí. creo que importa esto de MC, porque a mí me dejó pensando muchísimo. Busqué muchas entrevistas, busqué a Álvarez Maínez, busqué a Dante Delgado, busqué a la directora de la comisión, Julieta, de Procesos Internos. Nadie respondió el teléfono. ¿Qué cosa es esta, Gibran? Es decir, se quejan de los mismos pecados que cometen. ¿Pero por qué? ¿Por no contestar el teléfono? Pues por no dar ninguna información, por el dedazo. No tengo nada en contra de Jorge, Jorge Álvarez Maínez, pero no podía hacerse un ejercicio más democrático, diferente. Luis Donaldo Colosio, Laura Ballesteros, tú. ¿Tú no quieres ser dirigente de MC? No, fíjate que no. A mí me gustaría ocupar otra posición, pero luego te la ¿Cuál? comparto A ver. en privado. No. Ah, ni que te la fuéramos a mosquear nosotros, que estamos enfrente. ¿Cuál? ¿Candidatura presidencial? No. Otra posición dentro de la estructura del partido. Bueno, pues, ok. Pero, fíjate, Dante tiene una frase que todos tenemos muy grabada ahí en el movimiento, que es: la política se hace, no se declara. Entonces, a veces por andar declarando la política, arruinamos lo que se lleva hecho, ¿no? Se hieren sensibilidades, hay cosas que no deben decirse, hasta que estén los acuerdos todos. Y yo creo que incluso la gente agradece que los partidos políticos que les representan transiten en armonía. ¿Qué es mejor, estos acuerdos o, Pues depende. o las tribus en Morena que se heredaron del PRD, metiéndose los codos en las asambleas distritales, como hemos visto, que han acabado muchas a sillazos y a empujones? Pues sí, depende, porque eso que hicieron también se llama dedazo. No, yo le prefiero llamar consenso, porque no fue solo el Pero aún así, actor. perdónenme, de No dedazo fue- a dedazo hay una enorme diferencia. No es lo mismo, eso sí lo concedo en la mesa, no es lo mismo una trayectoria propia como la de Álvarez Maínez, ¿no? Que podrá tener el reconocimiento de sus militantes, de su desempeño como candidato, ¿Qué? que la imposición de Andy en la Secretaría General de Morena. Ahí sí no hay trayectoria propia, ese sí es nepotismo, poder político encumbrado. O sea, ahí sí, si se comparan las trayectorias,
Maines tiene una identidad propia, independiente de Dante o de MC. ¿Y Andy? ¿Y Andy, apá? No, pues Andy, ¿de dónde salió? Es Por cierto, hoy interesante elige Movimiento Ciudadano. ver cómo les están planteando la situación de los partidos de oposición en la decadencia tremenda que se encuentran. Le están diciendo, el PRIAN sigue tomando y eligiendo a los peores perfiles para llevar a cabo la dirigencia de sus partidos. Por otro lado, Movimiento Ciudadano solamente es bueno haciendo musiquitas y acaban de poner por dedazo a Álvarez Maínez. Y se les hace muy sencillo decir y atacar al hijo del presidente. ¿Y Andy de dónde salió? El hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, era militante desde antes. Probablemente estaba metido desde el sexenio anterior, empezando a conocer, empezando a moverse tras bambalinas. No era necesario que ellos lo vieran. Y aunque les arda, aunque les duela, es hijo del presidente, del expresidente López Obrador, y por ende debe tener los mismos principios que su padre a nivel política. En vez de estar atacando, porque hasta Azucena se los dijo, y eso, amigos, es una humillación tremenda para toda la oposición. ¿Qué van a hacer? Que no tienen absolutamente nada. Y eso fue el dedo, el limón y la sal en la llaga, amigos. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.